Entonces, toda esta evolución que ha tenido la inmunología me permitió que en los últimos años, ya con todo lo que ahora se sabe, nosotros tenemos muy claro qué tipo de inmunidad tenemos, cómo es que actúa cada una de ellas. La defensa contra los diferentes microorganismos patógenos o contra lo que son los microbios se va a dividir en dos partes básicamente. Una inmunidad que tiene una respuesta rápida, que constituye la inmunidad innata, y una inmunidad que tiene una respuesta tardía, que es la inmunidad adaptativa. Ambas juegan un rol importantísimo por el mismo hecho de que no actúan por separado, sino que una depende de la otra y, como veremos después, incluso una potencia a la otra, y entonces su interrelación es importantísima. Si nosotros iniciamos a hablar de lo que es la inmunidad innata me constituye mi primera línea de defensa. Es una línea de defensa que va a actuar rápidamente. Apenas yo veo que el microorganismo entra, automáticamente se activa lo que es esta inmunidad innata. Consta esta inmunidad innata de mecanismos de tipo celular, de mecanismos bioquímicos que van a estar presentes incluso antes que se dé la infección por este microbio, por este microorganismo patógeno. Incluso antes ya están presentes. Entonces, estos microorganismos, estos compuestos que conforman mi inmunidad innata, van a actuar no solo frente a los microbios, sino incluso frente a lo que son las células dañadas, y me van a responder, o sea, la respuesta que me genere esta inmunidad innata va a ser igual, y esto es importante, va a ser idéntica frente a cualquier tipo de infección, incluso infecciones repetidas, siempre la respuesta va a ser la misma. Es la característica de mi inmunidad innata. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Primero, tiene una barrera de tipo física y química constituido por lo que es el epitelio, ¿no? El epitelio y también algunas sustancias químicas de tipo antimicrobiana producidas por las células epiteliales. Luego están los fagocitos, constituidos por los macrófagos, por los neutrófilos. Luego tenemos las células natural killer, o también llamados linfocitos citolíticos naturales. Tenemos también a lo que son las células dendríticas, y ya luego las proteínas sanguíneas, donde encontramos no solo a lo que es el complemento, el sistema de complemento, sino también a lo que son diferentes mediadores de inflamación. Pero a nivel de la inmunidad innata no acaba allí. También tenemos ciertas citocinas, y las citocinas van a jugar un papel importantísimo en la activación de diferentes procesos o actividades relacionadas con la inmunidad de tipo innata. Entonces, es una inmunidad rápida, constituye nuestra primera línea de defensa, tiene diferentes componentes, generalmente no tiene una especificidad marcada. Más que todo, si hablamos de especificidad, es frente a grupos de microorganismos y moléculas que comparten un patrón común. Basta que el microbio tenga una alteración o ligeras alteraciones una de otra, ya la inmunidad innata puede no servir, porque el microbio puede pasar y ya se requiere una inmunidad mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más eficaz, que se adapte con el tiempo a lo que el cuerpo requiere, y es allí donde nace lo que es la inmunidad de tipo adaptativa. Muchos llaman a esta inmunidad específica, porque tiene una extraordinaria capacidad para distinguir entre microbios, así sean de diferente tipo, o moléculas que incluso sean de diferente tipo o estén íntimamente relacionadas. Por eso se le llama también inmunidad de tipo específica. Tiene la facultad importantísima esta inmunidad adaptativa, que puede recordar. O sea, puede recordar infecciones previas, y cuando se dé una infección repetida, la forma como va a actuar va a ser mucho más intensa. Entonces, esa es la característica de la inmunidad adaptativa. En cuanto a lo que son sus componentes, básicamente acá los linfocitos.
los linfocitos y el producto de los linfocitos, que es la secreción de estos anticuerpos. Es lo básico que vamos a encontrar. Ahora, la sustancia extraña que entra al organismo y que es reconocida por lo que son estos diferentes, por esta inmunidad de tipo adaptativa, se le conoce, que es reconocida por los linfocitos, por los anticuerpos, se le conoce como antígeno. Eso es lo importante. Eso es lo importante de ese tipo de inmunidad adaptativa, que es mucho más específica, mucho más amplia. Y esta inmunidad adaptativa es la que vemos que a lo largo de los años ha ido evolucionando, porque todos los organismos de tipo multicelular tienen la capacidad de defenderse, de defender a su anfitrión contra los microbios. Sin embargo, esta capacidad de adaptarse, de tener memoria, solo la encontramos en vertebrados. Inmunidad adaptativa solo la encontramos en vertebrados. Y esto tiene que ver mucho con la evolución que se ha tenido a lo largo de los años. Nosotros encontramos, si vemos la evolución, que nosotros hemos tenido hasta dos tipos de respuesta inmunitaria. Hace 500 millones de años, los diferentes tipos de peces sin mandíbula, que eran las lampreas, las mixinas, que son animales ya muy antiguos, ¿no? Tenían un tipo de respuesta inmunitaria en la cual tenían células muy parecidas a los linfocitos, que no eran los linfocitos, tenían células parecidas a los linfocitos y también se expresaban receptores ricos en leucina que también podían detectar antígenos y que incluso se daba una respuesta positiva a lo que es la inmunización. Sin embargo, no eran los linfocitos. Ya con el tiempo, cuando aparecen los peces con mandíbula y demás animales ya en una evolución mucho más adelante, es que aparecen ya los linfocitos, y estos linfocitos tienen ya receptores específicos para los diferentes tipos de antígenos. Vemos que ya aparecen lo que son los anticuerpos, los tejidos linfáticos y demás. Todo esto, si bien es cierto, se desarrolló hace unos 360 millones de años, incluso más, ¿no? Ya es acá donde ya el vertebrado empieza a tener lo que es una inmunidad de tipo adaptativa. Es importante hablar de inmunidad entonces innata e inmunidad adaptativa, porque las dos me dan un sistema de defensa completo. Y las dos, como dije, dependen una de otra. Si bien es cierto, con el paso de los años muchos microbios se han vuelto resistentes y pueden cruzar rápidamente venciendo la inmunidad innata, es allí donde entra a tallar la inmunidad adaptativa. Y es por eso que la inmunidad innata es la que va a estar regulando, e incluso la inmunidad adaptativa se dice que es dependiente de la inmunidad innata. Y en caso de lo que es la inmunidad adaptativa, potencia también a lo que es la inmunidad innata. Entonces hay una interrelación muy importante entre ambos tipos de inmunidad. Si las dos están en equilibrio, obviamente cualquier microbio que ingrese va a ser eliminado fácilmente, ya sea en la primera etapa o ya en la segunda etapa, cuando entra a tallar una inmunidad más específica. Conociendo entonces que nosotros tenemos una inmunidad de tipo innata y una inmunidad de tipo adaptativa, nos vamos a centrar ahora en los tipos de respuesta adaptativa que van a generar. Entonces, una vez que el microbio, como hemos dicho, ingresa y debido a que puede tener una u otra variación, llega a sobrepasar la inmunidad innata, esta inmunidad innata juega un rol de interrelación con la inmunidad adaptativa y esta es activada. Esta inmunidad adaptativa también va a tener dos tipos de respuesta específica, una inmunidad de tipo humoral y una inmunidad de tipo celular. La inmunidad de tipo humoral la vamos a encontrar presente en la sangre, en lo que son ciertas secreciones mucosas, y va a estar a cargo fundamentalmente de los anticuerpos. Estos anticuerpos obviamente secretados por unas células específicas que son los linfocitos B, o también llamadas células B. Entonces, ¿qué va a pasar con estos anticuerpos? El microbio ingresa y automáticamente se liberan, luego cuando ya se activó la inmunidad adaptativa, se liberan estos anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen lo que es el antígeno microbiano y automáticamente me neutralizan la infección de los microorganismos,
Y al neutralizar a este nivel lo marcan muchas veces, lo marcan como diana para que luego sea eliminado mediante diversos mecanismos efectores. Entonces no solo tiende a neutralizar la infección, sino que marca al microorganismo para que posteriormente, por diferentes mecanismos, sea eliminado. Esta inmunidad humoral, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y contra sus toxinas. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos me van a producir que al ser liberados se van a unir a los antígenos microbianos y obviamente van a ayudar a su destrucción. Pero estos propios anticuerpos están especializados, porque ya es una inmunidad adaptativa, y al estar especializados cumplen muchas veces roles diferentes y cada tipo diferente puede activar diferentes mecanismos efectores específicos. Por ejemplo, existen ciertas clases de anticuerpos que lo que me van a hacer es me van a favorecer la ingestión de microorganismos por parte de las células del anfitrión. Es decir, existen ciertos que me van a inducir en esta respuesta inmunitaria a que se dé una mejor fagocitosis posteriormente. Otros se fijan a lo que son estos microorganismos patógenos y me generan una liberación de mediadores de la inflamación, y al liberarme esto para su posterior destrucción de todos estos microbios y luego transportarlos a los órganos mucosos para que allí se dé su eliminación. Existen otros, por ejemplo, en el recién nacido, en lo que es los niños que van a nacer, en los cuales están a nivel de la placenta para evitar lo que son las infecciones. Entonces, básicamente esta inmunidad humoral es importantísima para microbios extracelulares y para sus toxinas. ¿Por qué hay que resaltar esto de microbios de tipo extracelular? Porque aquí entra a tallar el otro tipo de inmunidad, la inmunidad de tipo celular. La inmunidad celular, a diferencia de la humoral que estaba a cargo de los linfocitos B, esta está a cargo de lo que son los linfocitos T y o también llamadas células T. Y estos microbios que en este caso ingresen, ¿no? Dijimos que si la humoral era de tipo extracelular, existen ciertos microbios que son intracelulares. Entonces, no solo qué tipo de microbios, por ejemplo los virus, pero no solo los virus por excelencia, sino incluso algunas bacterias. ¿Qué quiere decir que son intracelulares? Que sobreviven y proliferan, como vemos aquí, en el fagocito y también en otras células del anfitrión. Ingresan a la célula anfitrión, ahí proliferan y ahí obviamente sobreviven. Entonces, si nosotros tuviéramos solo una inmunidad humoral que me detecta microbios extracelulares y toxinas que están a ese nivel, no habría el alcance suficiente para destruirlos, y es por eso que la defensa contra este tipo de infecciones me corresponde a la inmunidad de tipo celular, que va a fomentar que me va a fomentar la destrucción de estos microorganismos residentes en los fagocitos y la desaparición de todas estas células infectadas para suprimir obviamente la infección y darme una respuesta adecuada frente a los diferentes tipos de infecciones, ya sea cualquier tipo de microbio, microorganismo patógeno.